y ahora para compartir la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Bueno, tenía ya más de un mes que no podía predicar, no estaba en las condiciones, ¿verdad?, de salud para predicar, pero hoy Dios nos da la oportunidad y con mucho temor delante de Dios y pidiéndole que sea Él el que tome el control de todas las cosas, quiero compartir con ustedes esta palabra. Y se titula Altares de Piedras Vivas. Nosotros hace más de un mes atrás, yo estuve llevando una palabra como una especie de serie, aunque no la planteé así, pero era como una especie de serie, y era basado en el tema de la iglesia, de la iglesia. Nosotros como iglesias espirituales o como templos espirituales, ya que estamos hablando de que los templos están cerrados. Y como habíamos dicho en los anuncios, ya hemos cumplido 6 meses con las puertas del templo cerradas, del templo físico, del templo natural. Sin embargo, el templo espiritual, que somos todos y cada uno de nosotros, estamos abiertos al trato del Señor. Como dice el Salmo, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová el valiente, el poderoso, ¿verdad? Ese Rey de Gloria ha entrado a nuestra vida a través de su Espíritu Santo, y eso nos hace ser templos espirituales a través de los cuales Él se glorifica. Y yo quiero ahora más o menos de alguna manera continuar, tanto tomar algo de la predicación de la hermana Rebeca de la semana pasada, que ella hablaba acerca de recoge tus escombros. Sin embargo, no me refiero al título, sino a la verdad que ella desarrolló, ¿verdad?, cuando se habló de los dos fundamentos, del hombre que había edificado sobre piedra y del hombre que había edificado sobre arena. Y usted va a ver por qué tomo referencia de esta palabra. Sin embargo, les invito a buscar en sus Biblias, aquellos que están en sus casas, en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Puntualizado. Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 4 y 5. Una palabra conocida para nosotros, donde hacemos referencia a muchas cosas importantes, y sé que van a sentirse identificados. Creo que inclusive parte tocamos de esto, pero en otro punto de vista, predicaciones atrás. Y dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración. Dios, amado Dios, delante de tu presencia nos presentamos, acercándonos confiadamente, sabiendo que podemos ser aceptados en tu trono. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por todas las bendiciones añadidas a nuestra vida, gracias por manifestar tu bondad, tu misericordia, Señor, cada día, aún sobre la humanidad y sobre esta tierra que has creado. Señor, en este momento, cuando tu pueblo se reúne a lo largo y ancho, Señor, del litoral y de muchos lugares, para oír a través de las redes sociales tu palabra, queremos pedirte que tu presencia, Señor, se haga manifiesto a través de estos medios y que se pueda recibir la verdad escondida como perla preciosa, Señor, para nuestra vida en que hay en ella. Señor, ministra sobre mi vida, toma mi mente, mi corazón, mis pensamientos, toma todo mi ser y úsalo conforme a tu voluntad. Asimismo, oro, Señor, por la electricidad y por el internet, Señor, por todos los medios que se están usando en este momento para hacer llegar esta palabra a los diferentes lugares y hogares, Señor. Que seas tú tomando el control de todas estas cosas, y declaramos un día de bendición en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, acerquémonos a él, piedra viva, dice la palabra del Señor. La semana pasada, nuestra hermana Rebeca enseñaba
sobre aquella casa que era edificada sobre la roca y también aquella casa edificada sobre la arena. Y aunque no se refería finalmente a la casa como tal, se estaba hablando de lo que representaba el fundamento espiritual de cada creyente. Ella en este caso lo aplicó a cada creyente para hacer referencia de la importancia que es que nuestras vidas puedan tener un fundamento firme en el cual nosotros podamos sentir que no nos vamos a caer, que ese fundamento es capaz de poder sostenernos, en el cual podamos mantenernos, ¿verdad? Sin ningún tipo de cosas que nos puedan mover de él. Amén. Por eso habla de fundamento. Cuando un ingeniero va a hacer una inspección en alguna construcción, ese ingeniero no va a ver en esa edificación las paredes, de qué color las pintaron, ni si pusieron un cuadro en donde debe ir, ni tampoco aquellas cosas que se introdujeron en esa casa, en ese edificio, en ese apartamento, lo que sea, para embellecerlo. Él no va a ver lo que está rellenando la edificación. Él va a inspeccionar primeramente las bases. ¿Por qué? Porque las bases son las que van a determinar su aprobación o desaprobación de lo que es un permiso en una inspección de un ingeniero. Es decir, por eso es que es tan importante que nosotros entendamos lo que significa ser un cristiano con bases firmes, con bases sólidas, porque son las bases, nuestro fundamento en el cual nosotros podemos permanecer de pie, sabiendo que cualquier sea la circunstancia que nos toque vivir, si nuestro fundamento es firme en Cristo, nosotros vamos a poder mantenernos. Estamos viviendo en un tiempo de la vida, ni siquiera es por esta pandemia, es de la vida en general. Un tiempo que la palabra del Señor lo declara como un principio de dolores. Y podríamos decir que cada circunstancia que está viniendo a la tierra, cada cambio, cada situación es como una contracción de la mujer de parto. Y aquellas que han pasado por eso, pues saben cuán doloroso, cuán fuerte, cuán desagradable puede llegar a ser una contracción. Entonces, el mundo está viviendo bajo contracción, pero cuando hablamos del mundo, en este caso, no nos estamos refiriendo a las montañas, a los ríos, a los mares, no nos estamos refiriendo a la composición natural de la tierra, sino a nosotros como seres humanos que vivimos dentro de esta tierra, que somos habitantes de esta tierra. Y cualquiera pudiera decir o pensar que a nosotros en Venezuela esto nos ha tocado doble. Sin embargo, no es así, no es la realidad, es probablemente nuestra percepción. Y aun cuando estamos pasando momentos y hemos venido viviendo y pasando momentos fuertes y difíciles por las circunstancias que se presentan para esta nación en particular, no somos los únicos que estamos viviendo en una contracción fuerte del momento que estamos viviendo. Simple y sencillamente es cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, y así tenemos que verla. Estemos aquí, estemos en otro país, estemos en otro continente, estemos en cualquier lugar de la tierra, hoy por hoy, sinceramente, todo el mundo está viviendo un tiempo de contracción por dolores de parto. Y lo que está por suceder es que el Señor viene por su iglesia. Y hoy más que nunca necesitamos una iglesia cristiana con fundamentos firmes y sólidos, porque eso es lo que está puesto a prueba. Y por eso nosotros debemos entender dónde está fundamentada nuestra vida. Ahora bien, tomando esto que he dicho,
y yéndome a lo que dice el libro de Primera de Pedro, la carta a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, que es donde está fijada esta predicación, yo voy a hacerle dos planteamientos que nos hace allí la misma palabra del Señor. Y el primero tiene que ver con presentar a Cristo como piedra viva. Dice la palabra del Señor, acercando a Él. ¿Quién es ese Él? Jesucristo. Piedra viva. Hay una clasificación, una determinación. Jesucristo es una piedra viva. Pero esa piedra viva, dice la palabra del Señor, que fue desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Este libro nos está recordando que Jesucristo es la principal piedra de vida. Dice la palabra del Señor que Él es la piedra angular. Y esto tiene toda una razón y una explicación que no es lo que vamos a ver en este momento. Después yo le dejo la inquietud para que usted lo investigue. Esto de por qué Jesucristo lo llama la palabra del Señor piedra viva, piedra angular, perdón. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? Pero dice que Jesucristo es una piedra viva y esta piedra viva fue desechada por los hombres, es decir, que no quisieron tomarla para ser usada por los hombres. Dice que no la aceptaron, pero para Dios, especifica la palabra, para Dios, ¿quién es Dios en este momento para Jesucristo? El Padre. Jesucristo, representación de Dios en la tierra. Entonces, Dios, el Padre, dice que para Él, esta piedra viva, Jesucristo, fue escogida y preciosa. ¿Por qué? Porque sobre Jesucristo Dios mismo colocó un propósito, su voluntad para con los hombres. Y era Jesucristo precisamente esa piedra de fundamento que Dios iba a colocar sobre la tierra y a través de la cual su reino iba a ser edificado. Ahora, en Él, en Jesús, Dios estableció el fundamento más firme que permanecerá por los siglos. Ha permanecido, permanece hoy y permanecerá por los siglos. Nos ha tocado a nosotros estar en este tiempo, en este momento, en este presente, pero lo que hoy es el fundamento para mi vida, lo que hoy es el fundamento para su vida, fue el fundamento de Pedro, fue el fundamento de Pablo, fue el fundamento de todos esos hombres que nos antecedieron en la historia y a través de los tiempos. Y si hoy por hoy nosotros podemos continuar edificando y presentando a Jesucristo como ese fundamento, es porque ellos hicieron la tarea de manifestar el reino sobre la tierra hasta que el reino llegó a usted y llegó a mí. Amén. Así que ahora la edificación del reino está bajo nuestra responsabilidad, pero de eso hablaremos un poquito más allá. Si pudiéramos resumir en ¿qué fundamento realmente estamos parados a través de Jesucristo? Yo se lo resumí de esta manera. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo semejante a los hombres, como dice el libro de Gálatas, hecho semejante a los hombres, es decir, que siendo el Hijo de Dios fue concebido a través, ya lo sabemos, de María, una virgen, ¿verdad? Que concibió por el Espíritu Santo. Nace Jesús como un niño, crece como un niño, se desarrolla como se desarrolla cada hombre, cada ser humano, hasta que inicia su ministerio. Entonces, hecho semejante a los hombres, vino al mundo a morir por la redención de la humanidad. Redención significa comprar a precio de, y en este caso el precio fue la sangre derramada de Jesucristo, constituido como mediador, como el mediador, el único mediador, dice la palabra del Señor, y único sacrificio santo y aceptado de una vez
y para siempre. Y eso lo puede leer en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12. Dice, y todo aquel que le acepte y reciba en arrepentimiento de su corazón podrá tener salvación y vida eterna. Esa es la verdad. Esa es la verdad que soporta y sustenta a Jesucristo como fundamento de nuestra vida, como esa base firme y sólida que mientras nos mantengamos en Él, vamos a permanecer firmes. Esa verdad es nuestro fundamento en el cual estamos hoy en día parados, edificados y sostenidos a pesar del tiempo. Y sabe, este momento que estamos viviendo, que está viviendo la tierra, el mundo, no solamente por la pandemia, ni siquiera me estoy refiriendo en este momento a esta pandemia. La pandemia es un agente más entre muchas otras cosas que se están sucediendo sobre la tierra. En unas partes son manifestadas de una manera, en otras partes son manifestadas de otra manera las crisis, pero hay una crisis en el mundo. Hay una crisis existencial y ciertamente uno pudiera decir que por esta pandemia que ha puesto a prueba todo y muchas cosas, aún los sistemas de la tierra políticos, económicos, sociales, culturales, humanos, porque todo lo ha puesto a prueba en el hombre, nosotros pudiéramos decir que esta era la oportunidad que le tocaba al hombre para cambiar ese corazón duro y convertirse en una persona sensible, sacar la humanidad que hay en él. Pero, sin embargo, cuando hacemos un análisis real de qué es lo que esto está sacando del ser humano, nos podemos dar cuenta que sigue manifestando es el egoísmo y muchas cosas malas y negativas. ¿Por qué? Porque sencillamente ya el hombre está contaminado. Y la misma palabra del Señor en el libro de Tesalonicense habla, si mi memoria no me falla, del carácter de los hombres de este tiempo, del carácter de los hombres que se manifestará en la tierra antes de que Jesucristo venga. Y lo que menos habla es que el hombre va a ser un hombre bueno, que va a ser humano, ¿cómo se llama esto? Misericordioso, verdadero, no, al contrario. Habla es de una cantidad de características donde le dice que el hombre va a ser vanaglorioso, pendenciero, egoísta y una cantidad de cosas que el hombre sencillamente mostrará su naturaleza humana mala, sin Dios. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que nosotros como iglesia, hoy más que nunca, tenemos que estar agarrados y cimentados en lo que nosotros creemos. Yo tengo una teoría de vida, vamos a decirlo así. Y esa teoría de vida la adquirí precisamente tratando de comprender la palabra del Señor en mi vida y tratando de aplicarla. Podemos vivir este tiempo y saber que este tiempo es malo. Pero si nosotros sabemos quiénes somos, nosotros no nos vamos a dejar mover. Así tengamos a nuestro alrededor o tengamos que compartir o tengamos que ver al hombre más malo y perverso de esta tierra. El hecho de que alguien sea malo o que muchos sean malos o que la mayoría sean malos no significa que yo tengo que ser mala. Es decir, que cómo nos mostramos, cómo nos manifestamos tiene que ver con cada uno de nosotros. Y eso es una reflexión que nosotros hoy por hoy tenemos que tenerla clara y presente en nuestra vida. Claro, vendrán momentos y circunstancias que sacarán cosas de nosotros, de nuestro carácter, pero no tiene que ser esa la regla, no tiene que ser esa lo que nos determine. A nosotros nos debe determinar el hecho de querer manifestar y mostrar a Jesucristo, el hecho de querer manifestar el reino de Dios. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de eso, del reino, planteado de esta manera. Quedados claros entonces de que es necesario
que nos acerquemos a Jesucristo, porque Él es nuestra piedra viva, porque Él es aquel que ciertamente ha sido escogido y preciado por Dios para cumplir sus propósitos. También nos dice el versículo 5 en el segundo planteamiento que nosotros también somos piedras vivas. ¿Y qué significa ser una piedra viva? Tenemos el fundamento, pero ahora hay que edificar. Y nuestra vida es el material o el instrumento que sirve para construir el reino de Dios en la tierra. ¿Qué significa ser una piedra viva? Significa ser un material usado por Dios para la construcción, para la edificación de su reino. Fíjese que no estamos hablando de otra cosa que no sea el reino. Decía un predicador en estos días, y de verdad que fue una palabra que me quebrantó y que me habló y se va a quedar, yo sé que son de esas cosas que se van a quedar conmigo. Él decía, hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, él decía que el fin no es la iglesia como una congregación local. El fin no es la iglesia. Y aunque él le decía, pastores, cuiden sus iglesias, pastorenlas, ámenlos, hagan todo lo que puedan por su iglesia local, pero el fin no es la iglesia. El fin por la cual nosotros estamos en esta tierra es establecer el reino de Dios. Entonces el fin es el reino de Dios. El fin es manifestar el reino de Dios en la tierra. Pero para que el reino sea manifestado, todas las congregaciones, todos los creyentes deben trabajar como instrumentos de Dios en cada congregación para que en el conglomerado se pueda manifestar el reino de Dios. Entonces, ¿qué somos las iglesias? Las iglesias, templo, congregaciones, membresía. Somos materiales a través de los cuales edificamos el reino de Dios. Por eso somos piedras vivas, porque tenemos la vida de Cristo. Porque salimos de Él, salimos sobre su fundamento. Ahora bien, hoy por hoy, esto de que el fin no son las iglesias locales, las congregaciones, sino el reino como tal, lo podemos ver en el ejemplo de lo que estamos viviendo hoy día. Si las iglesias locales fueran el fin, ya entonces se hubiese acabado el evangelio. Sin embargo, las congregaciones, por lo menos en nuestro país, aquellas que han cumplido con la ley, llevan 6 meses como nosotros, cerrados. Sin embargo, cerradas las puertas de los templos. Pero la iglesia, ese material firme, sigue edificando el reino dentro de los hogares, en las familias, en el hombre, en la mujer, en el niño, en el adolescente. Porque la iglesia realmente es usted y yo, materiales de edificación para un reino verdadero de Dios. ¿Ok? Entonces, la meta como piedras vivas es edificar el reino. Pero aquí hay una máxima. Antes de poder edificar el reino y antes de poder traer el reino al general, al conglomerado del mundo, nosotros debemos primero implementar ese reino en nuestra propia vida. Nosotros no podemos hacer algo fuera del fundamento para los demás sin que primero seamos nosotros edificados. Cada uno de los discípulos, para poder establecer el reino de Dios, primero fue ganado en sí mismo. Y ustedes recordarán cómo fueron llamados cada uno de los discípulos del Señor. Usted podrá recordar que unos estaban en una barca pescando porque eran pescadores de naturaleza humana.
de oficio. Sin embargo, ellos fueron llamados por Jesús y Jesús les dijo, síganme y os haré ahora pescadores de hombres. Pero estos hombres tuvieron que primero conocer a través de Jesús todas las implicaciones del reino, es decir, sus palabras, sus enseñanzas, sus ejemplos de vida, para que el reino pudiera ser estructurado y edificado primero en ellos. Y aunque ellos estuvieron con Jesús, hay cosas que ellos no las pudieron entender porque Jesús todavía estaba en la tierra. Sin embargo, Jesús les enseñó todas esas cosas. Y cuando Jesús se va, cuando Jesús va a la cruz, muere, resucita y se va al cielo, es cuando ellos entonces, lo que había sido edificado en sus propias vidas, sale a la luz. Y es cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, que por ejemplo podemos ver el caso de Pedro. Pedro fue uno de los que tuvo que ser corregido por Jesús más de una vez por su ímpetu, por su manera de ser, y por eso es que siempre se hablará de Pedro, siempre, ¿verdad? Pero ese Pedro, ese mismo Pedro con ese ímpetu que tenía que ser corregido por Jesús, fue y tuvo la valentía el día que fue lleno del Espíritu Santo de pararse y predicar el evangelio con una fuerza, con un ímpetu espiritual a través del cual se convirtieron los primeros 3,000 cristianos. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque Pedro había sido edificado en sí mismo como casa espiritual. Y como él tenía para dar, pues él dio de lo que Dios había edificado sobre él a través de Jesucristo y su Espíritu Santo. Amados hermanos, en la palabra que está planteada en el versículo 5, nos dice claramente que nosotros somos piedras vivas. Y entonces nos hace un llamado ahora a ser edificados como piedras, a ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Eso dónde lo vamos a edificar? ¿En las demás personas? No, se está refiriendo a vosotros como piedras vivas, a lo individual, a lo personal de cada creyente. Vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Quiere decir que yo debo dedicar tiempo para edificar el reino primero en mí. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, dice claramente la palabra del Señor, venga a nosotros tu reino. Hace una inclusión de cada persona, de cada creyente, de cada uno de aquellos que declara el Padre Nuestro, porque no podemos esperar que el reino venga a la tierra sin que primero se establezca en aquellos que han sido constituidos primero templos y casas espirituales. Y al usted venir a este lado, al usted aceptar la verdad que es el fundamento de Jesucristo como Señor y Salvador, usted viene a ser establecido como un templo y morada del Espíritu Santo. Porque lo único que hace a una persona recibir el Espíritu Santo es el paso de aceptar a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, a recibirlo como el Salvador, como el Redentor de la vida del ser humano. Y una vez que esa meta es cumplida, el Espíritu Santo viene a ser morada eterna en el corazón del hombre, en el espíritu del hombre. Y de una vez es constituido nuestro cuerpo y nuestra vida en plenitud como templo y morada del Espíritu Santo. Pero hay que trabajar, porque nuestra vida muchas veces viene destruida del pecado, viene alterada. Viene que le falta restauración por todas partes. Y para restaurar muchas veces hay que destruir. Y esa precisamente es la obra de edificación a la cual se refiere Pedro. Ahora vosotros como piedras vivas, sed edificados, se llama construido. No necesariamente tiene que ser una construcción desde cero, pero sí tiene que
hacerse lo necesario para que sea edificada la casa espiritual como morada del Espíritu Santo. Y sacerdocio santo, ¿por qué? ¿Por qué habla de sacerdocio santo? Porque el sacerdote era aquel que ofrecía los sacrificios. Y para que el sacerdote en la antigüedad se presentara delante de Dios acepto, él tenía que santificarse. Por eso habla de sacerdocio santo. El sacerdote es aquel que administra la gloria de Dios. Y en usted hay gloria de Dios y en mí hay gloria de Dios. ¿Qué vamos a administrar en esa gloria? Todo lo que hayamos recibido de parte de Dios. Nosotros somos administradores de los santos. Nosotros somos administradores de la gloria de nuestro Dios. Esta edificación en nuestra vida lleva a la finalidad de que podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Romanos 12:1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, el templo del Espíritu Santo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo esta? Que es necesario que nos presentemos ante Dios como sacrificio agradable. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que hemos de ofrecer en la edificación de nuestro templo? El sacrificio ha de ser nuestra propia vida en santidad y agradable delante de Dios. ¿Podemos presentar alabanza a Dios? Claro. Porque también Efesios capítulo 1 dice, para la alabanza de la gloria hemos sido creados. Pero antes de Dios mirar lo que sale de nuestra boca como alabanza, lo que sale de nuestra boca como palabra, Él va a mirar lo que está en nuestro espíritu y lo que está en nuestro corazón. Y allí Él va a mirar la intención con la cual nosotros hacemos todas las cosas. Por eso el único que puede pesar el valor de nuestra ofrenda, el valor de nuestros sacrificios, es el mismo Dios. En el viejo pacto que Dios hizo con Israel, Dios le dio una serie de ritos y de sacrificios para que ellos pudieran ser aceptados y vistos con Él, delante de Él, como santificados. Es decir, que esos ritos le permitían, estructurados como Dios se los dio, que si habías hecho esto tenías que presentar esto, si habías hecho aquello tenías que presentar esto, habían días especiales para presentar tales o cuales elementos y toda la forma, porque Dios les dijo a ellos todo absolutamente como ellos tenían que presentar los sacrificios. Cuando ellos lo hacían a través del sacerdote, ellos recibían de parte de Dios el perdón de sus pecados, si eso era, o recibía la ofrenda de paz, si eso era lo que había sido presentado. Sin embargo, llegó un momento en que el hombre perdió el temor y entonces si pecaba, presentaba sacrificio y ya se sentía perdonado. Y así como eso, llegó un momento en que se invalidaron lo importante, lo que Dios quería que realmente ellos entendieran de los sacrificios y de los holocaustos. Y esto, al perder su valor, llevó a Dios, y usted lo puede leer en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 18, a decir esta expresión: hastiado estoy de vuestros holocaustos y de la grasa de sus carneros y de todo esto que especifica. Usted lo puede leer con lentitud en su casa, pero quería resaltarles este pedacito. Hastiado estoy de vuestros holocaustos, de vuestros sacrificios, en otras palabras, quería decir el Señor. Amados, eso era en el viejo pacto. Y fue tanto así que por eso justamente vino el Cordero de Dios a inmolarse en la tierra y se presentó ese sacrificio una sola vez y para siempre. Es decir, que después que Jesús muere y es presentado como un sacrificio vivo, santo a Dios su Padre, cumpliendo su voluntad, no hay sacrificio que valga después de él,
y que sea acepto, agradable delante de Dios. En el nuevo pacto que Dios hizo ahora con su casa primero Israel, pero también con su Israel espiritual, que es la iglesia, Jesucristo es ese cordero ofrecido para santificarnos. Pero ahora, una vez constituido Él, el sacrificio, nosotros somos llamados a ser sacerdotes santos para Dios, porque se estableció en nosotros un sacerdocio espiritual. Y como sacerdotes espiritual que administran la gloria del Señor, debemos presentar ahora sacrificios que sean santos y agradables ante su presencia. Amados hermanos, nosotros somos altares de vida. No dejemos de presentar ofrenda agradable a Dios. No dejemos de presentar en nuestra vida sacrificios de alabanza, de adoración, de una vida recta, de una conducta adecuada, de una vida que ha sido puesta sobre fundamento firme. Y si usted quiere seguir conociendo para que su vida siga siendo transformada, hermano, ¿quiere seguir conociendo cuál es la voluntad de Dios en esto? Lea la palabra del Señor y ella le va a mostrar y ella le va a manifestar lo que Dios está esperando que usted sea y que sea edificado sobre usted. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que toda la escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Todo eso lleva una meta a fin de que el hombre de Dios, del nuevo hombre de Dios, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Para eso primero tiene que surgir ese nuevo hombre en nosotros y ese va a ser ajustado, construido, edificado, restaurado justamente a través de la palabra. Y hoy más que nunca, el fundamento firme de Jesucristo debemos manifestarlo en nuestra vida y debemos manifestar el reino de Dios sobre esta tierra. Y también sabiendo que estamos viviendo días difíciles, son días sensibles para todos. Nadie puede decir en este momento que todo está fino, que todo está bien, que su vida no ha sido alterada en ningún aspecto. Mentira. La vida de todos y de cada uno de los hombres, no solamente los que estamos acá, sino toda la tierra ha sido alterada. Pero si algo sigue y debe tener firmeza, es lo que nosotros somos. Y ni el coronavirus y ninguna circunstancia que nos toque podrá reducir la identidad que en nosotros ha sido puesta. Nosotros somos cristianos y eso puede, en su significado original, dice que somos pequeños Cristos. Eso significa que somos manifestadores de la gloria y de la presencia de Dios que se manifestó también en Jesucristo. Amados, pídale al Señor, le dé la fortaleza, pídale al Señor, le dé la firmeza, pídale al Señor la comprensión de lo que usted es, una piedra viva para edificar, para construir el reino de Dios en su vida, en su casa, en su familia, en todas las áreas donde usted se desempeña, para que de esa manera el reino de Dios pueda ser establecido como algo hermoso y espiritual acá en la tierra. Días difíciles le esperan a la iglesia. Días difíciles ya finalizando. Le esperan a la iglesia porque estamos en el tiempo cuando los últimos eventos han de darse, cuando se ha de manifestar la figura del anticristo. Pero ya el sistema está establecido, ya el sistema está en funcionamiento. Y todas estas cosas, hermanos, tenemos que verlas con el entendimiento y la comprensión de los tiempos,
como la palabra misma nos da entendimiento y sabiduría. Así que firmeza, iglesia, firmeza en lo que creemos, que nadie nos mueva del fundamento en el cual nosotros estamos de pie. Recuerde lo que decía la hermana Rebeca, el fundamento es lo que va a permitirte mantenerte firme, mantenerte sin fluctuar. Así que sigamos adelante, siempre mis palabras de ánimo, porque sé que se ha golpeado mucho la mente, se ha golpeado mucho con depresión, con desánimo, con muchas cosas, pero ante eso tenemos que hacerle el frente con la bendición del Espíritu Santo del Señor que está en nuestra vida, que es el que nos llena del amor de Dios, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad y de todo aquello que brota de Él para llenar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Así que mi llamado es: abastézcase de la palabra del Señor en este tiempo, abastézcase de la presencia del Señor, adore su nombre en espíritu y en verdad, y yo sé que usted va a poder mantenerse firme. Quiero orar por cada uno de ustedes. Señor, una vez más ante tu presencia estamos, nos presentamos como hijos tuyos, pero también como la iglesia de Jesucristo verdadera en la tierra, la iglesia invisible, la iglesia que ha de escuchar el sonido de esa trompeta en la cual se anuncie en algún momento que Cristo viene por sus hijos, por su iglesia. Señor, oro por cada uno de tus hijos, no solo los que estamos aquí, no solo los que están a través de las redes y de los canales de nuestra congregación, sino que oro en esta mañana por todos y cada uno de tus hijos que hacen vida en esta tierra. Espíritu de Dios, obra sobre cada uno de los hijos de Dios que en este momento se encuentran debilitados, quebrantados, agobiados por toda la situación que estamos viviendo, pero también de aquellos que están fortalecidos en victoria y en bendición, porque en una o en otra circunstancia necesitamos de ti, necesitamos de esa presencia viva de Dios en nuestra vida para alentarnos, para animarnos, para fortalecernos, para consolar nuestro corazón y para decirnos adelante, adelante. Como dice el libro de Isaías, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, nos has constituido piedras vivas, edificadas sobre el fundamento de Jesucristo. En esta hora, ayúdanos, Señor, a pesar de las circunstancias que nos está tocando vivir, a continuar edificando nuestra vida como casa espiritual y sacerdocio santo, pero también, Señor, para ser edificadores y establecedores de tu reino acá en la tierra. Te bendigo, oh Jehová, te adoro, alabo tu nombre y alabo tu presencia y te reconozco como el Dios de mis generaciones, desde ahora y para siempre. Entrego esta oración y esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos por ahora.